Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta vez vamos a presentar el módulo 4 de este curso de álgebra lineal sobre ya el concepto de independencia lineal del libro de álgebra lineal de Carolina Mejía Laverde. Los contenidos entonces en este módulo van a ser la definición y ejemplos de conjuntos linealmente independientes y linealmente dependientes. Aquí le ponemos, mejoramos la edición, linealmente dependientes, la interpretación geométrica de la dependencia lineal en R3 y las propiedades de la independencia y la dependencia lineal. Los objetivos entonces van a ser establecer esos conceptos de dependencia e independencia lineal y aprenderlos a adquirirlos, e interpretar geométricamente el significado de la dependencia lineal en R3 y vincular la teoría de espacios vectoriales con los sistemas de ecuaciones lineales y los determinantes. Entonces aquí le ponemos con los sistemas de ecuaciones lineales y los determinantes. Y las preguntas básicas en este módulo van a ser cuándo un conjunto es linealmente dependiente, cuándo es linealmente independiente, qué significa que un subconjunto de tres vectores de R3 sea linealmente dependiente y si tiene sentido hablar de que un vector sea LI. Es decir, si es posible que de un vector se pueda obtener el vector 0 a través de múltiplos escalares del vector, pero que ese múltiplo escalar, el escalar que define ese múltiplo escalar, sea solo el 0, y eso es verdad. Uno puede de un vector no nulo obtener el vector 0 con el escalar 0 y solo con él. Por lo tanto, tiene mucho sentido hablar de que si un vector es LI. Sí, un vector es LI si es no nulo. Si es nulo, el vector, el conjunto formado por ese vector nulo es LD, porque porque podemos obtener el vector 0 con 5 veces el vector nulo, con 2 veces el vector nulo, o con cualquier escala real multiplicado por el vector nulo. Es decir, hay muchas maneras de obtener el vector 0 del vector nulo. Por lo tanto, si hay muchas maneras, ese conjunto vamos a ver que es LD. Decimos que es LI si solamente hay una manera de obtener el vector 0 de combinaciones lineales de los vectores que te den. Y la otra es por qué los conceptos de independencia y dependencia lineal se vinculan con la solución de sistemas homogéneos de ecuaciones lineales. Entonces, como introducción, en el módulo anterior, el módulo 3, vimos que puede tenerse infinidad de conjuntos generadores de un espacio vectorial. Es claro, por razones de economía, que lo que se desea es hallar los conjuntos generadores más pequeños posibles para los espacios vectoriales. Para lograr esto se requiere el concepto de independencia lineal. Mostraremos el significado de independencia lineal y su relación con la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones y el concepto de determinantes. Entonces, como definición y ejemplos de conjuntos linealmente independientes, veamos entonces definición y ejemplos de conjuntos linealmente independientes, LI, y linealmente dependientes, LD. Entonces, empezamos con la definición 1. Entonces, sean B1, B2 hasta Bn, n vectores diferentes de un espacio vectorial B. Se dice que estos vectores son linealmente dependientes si existen escalares C1, C2, C2, C1, C2 hasta Cn, no todo 0, tales que la combinación lineal de esos vectores definida por esos escalares me dé el vector 0. Es decir, puedo obtener el vector 0 por combinación lineal de esos vectores, es decir, por suma de múltiplos escalares de esos vectores,
teniendo esos vectores no todos nulos. Entonces podemos obtener el 0 con escalares no todos nulos. Podemos obtener el 0 con escalares no todos nulos. Y si los vectores no son linealmente dependientes, se dice que entonces que el conjunto es linealmente independiente o LI. Independiente o LI, es decir, que la ecuación que acabamos de ver, es decir, que la ecuación C1B1 más C2B2 más CNBN igual 0, solamente es válida cuando todos los escalares son nulos, es decir, solamente podemos obtener el 0 por combinación lineal de esos vectores a través de escalares todos nulos. Los vectores entonces B1 y B2 hasta Bn son distintos. Si los vectores B1, B2 hasta Bn son distintos y formamos el conjunto A formado por esos vectores, entonces también decimos que el conjunto A es LD o LI según el caso. Es claro que la ecuación C1B1 más C2B2 más hasta CNBN igual 0 siempre se satisface si elegimos todos los escalares iguales a 0, de la propiedad de que 0 veces cualquier vector me da el vector nulo. Lo importante es ver si es posible satisfacer esa ecuación con al menos uno de los escalares diferentes de 0. Si se puede satisfacer con alguno de los escalares diferentes de 0, entonces decimos que el conjunto es LD, y si no se puede satisfacer, solamente se puede satisfacer la ecuación con escalares todos nulos, entonces decimos que el conjunto es LI. Como ejemplos de estos conjuntos, tendremos en R3 a este conjunto A de vectores filas, de esas tripletas. A como el conjunto que tiene los vectores 1, 7, menos 2, menos 1, 1, 0 y 3, 5, menos 2. Y veamos a ver si A es LI o LD. Entonces, para la solución, aquí vamos a irlo partiendo un poquitico. Comenzamos planteando la ecuación. La ecuación, ¿cuál? Pues C1 por el primer vector de A más C2 por el segundo vector de A más C3 por el tercer vector de A igual al vector nulo de R3. Esta es la ecuación para ver si los escalares son necesariamente 0. Si los escalares son necesariamente 0, en esta combinación lineal de la izquierda que pretende reproducir al vector 0, pues entonces diremos que el conjunto es LI. Es decir, que esos tres vectores son LI. Entonces aquí, igualando las componentes en ambos lados de la ecuación, nos lleva al siguiente sistema homogéneo. Entonces, vamos a ver que si uno iguala, esto me va a quedar C1 menos C2 más 3C3. Entonces aquí me quedaría, aquí le voy a poner C1, aquí lo podemos leer editadito, C1 la primera, menos C2, entonces aquí le ponemos menos C2, más 3C3 más 3C sub 3 me da el vector 0, aplicando de que la primera componente de el vector suma de la izquierda es igual a la primera componente del vector de la derecha, 0, y la segunda igual a la segunda. Aquí entonces la segunda es 7C1 más C2 más C sub 2 más 5C sub 3 más 5C sub 3 igual 0. Es decir, la segunda componente del vector suma de la izquierda es igual a la segunda componente del vector de la derecha, que es el vector nulo. Y ahora seguimos con la tercera igual a la tercera, menos 2C1, aquí menos 2C sub 1, aquí me queda menos 2C sub 1, 0 por C sub 2 me da 0, y me queda menos 2C sub 3.
menos 2c sub 3 igual a 0. Así nos queda un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 ecuaciones, un sistema 3×3, y lo pretendemos resolver. Es un sistema homogéneo porque el vector de términos independientes es todo 0. Eso lo llamamos sistema homogéneo. Vamos a determinar entonces desde acá a esas componentes, y aquí pues con Python podemos decirle, bueno, pues vamos a decirle, pues resuelva este sistema con Python. Entonces vamos a ponerle acá que nos dé el script y le decimos dame diferentes maneras de resolver el siguiente sistema con Python. Es así, le damos el sistema, aquí vemos esta parte, ya lo damos en lenguaje LaTeX y él nos da los múltiples scripts para tener diferentes maneras de resolverlo y enriquecer pues nuestro conocimiento. Nos dice que con SymPy, que es cálculo simbólico, definimos las variables C1, C2, C3 y una lista de Python de ecuaciones, de las ecuaciones del sistema, nada más el lado izquierdo porque el lado derecho es solo 0, y le decimos a través de la función solve que resuelva. Y aquí también en la forma matricial de espacio nulo o null space, a C igual 0 se construye la matriz de coeficientes y se utiliza la función null space para hallar el espacio nulo de la matriz. Entonces nos muestra bastante aquí con Gauss-Jordan, con el método row-join, y teniendo la misma matriz de coeficientes, y le damos el vector de términos independientes, que es el vector 0, con SP 0. Y nos da muchísimas maneras de hacerlo. Vamos a tomarlas todas para enriquecer nuestro curso. Aquí la ponemos en este y separamos para resolverlo al menos con una de ellas en este video. Entonces aquí quitamos esta parte del mensaje que nos dice que este sistema es ideal para mostrar varios enfoques en Python y didácticamente te queda preciso para cálculo lineal. Además es un sistema homogéneo, como hemos visto, así que el foco está en el espacio nulo de la matriz de coeficientes. El espacio nulo es el conjunto de las soluciones del sistema A, x igual 0, con A, la matriz de coeficientes de este sistema. Y él nos va a mostrar que va de lo más simbólico a lo más numérico con comentarios pedagógicos. Entonces aquí vamos a separar que dice, vamos a hacerlo con resolución simbólica directa en SymPy. Aquí vamos a ejecutar, corremos y miren que con SymPy, vamos a ver, se tarda un ratico, y aquí nos muestra que la solución es C1 es menos C3 y C2 es menos 2C3, es decir, nos dio infinitas soluciones, todas dependiendo del parámetro C3. Entonces así el conjunto nos resulta LD, porque nos dio infinitas soluciones, todas en términos del parámetro C3. Y acá la interpretación entonces es que SymPy te da la solución paramétrica automáticamente si existe un espacio de soluciones no trivial. Acá lo vamos a copiar como lo diríamos acá, como quedaría esta solución. Entonces, solución del sistema, aquí le ponemos la solución obtenida del sistema es
Entonces lo ponemos S igual al conjunto de todas las tripletas C1, C sub 2, C sub 3, donde, entonces aquí le ponemos mid, donde la primera es menos la tercera, C sub 1 es menos C sub 3, y la segunda, C sub 2, es 2 veces la tercera, 2 veces la tercera, y con C sub 3 cualquier número real. Entonces aquí le ponemos C sub 3 en R, y mat.bb R. Es así, nos muestra que la solución es infinita. Entonces, aquí podemos poner un ejemplo de solución. Un ejemplo de solución es, pues, todas nulas. Si C3 es 0, todos los demás van a ser 0. Es, si C3 es 0, entonces, pues, C sub 2, C sub 1 también va a ser 0, del lado que acabamos de ver, y C sub 2 también, que es 2 veces C sub 3, también va a ser 0. Entonces, la primera solución es la trivial, es decir, la combinación lineal trivial reproduce el 0, como esperaríamos. Pero, y otra solución, ya una no trivial, solución es pues, si C sub 3 por ejemplo es 1, si C sub 3 es igual a 1, ya un número diferente de 0, entonces C sub 1, pues de la definición es menos 1, que es el inverso aditivo de C sub 3, y C sub 2 sería igual a 2 veces el 1, a 2. Entonces así vemos de que como tiene dos soluciones, una no trivial, es decir, en los que al menos uno de los coeficientes es diferente de 0, ese conjunto es LD. Por lo tanto, A es un conjunto LD. Entonces así lo hicimos con SymPy, para poder resolverlo. En clase lo vamos a resolver con Gauss-Jordan, aplicando las operaciones elementales de fila. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo, pues, de conjunto linealmente dependiente. Aquí nos va a mostrar otras maneras de resolver el sistema con Python. Entonces, aquí nos dice que en el enfoque en forma matricial y espacio nulo o null space, en este enfoque conceptualmente más importante en el álgebra lineal, el sistema en forma matricial sería A por C igual 0. Y en Python entonces nos quedaría, crea la matriz A y calcula con el método null space el espacio nulo de la matriz. Entonces aquí ponemos una línea de código y nos dice que el espacio nulo de la matriz es el generado por el vector menos 1, 2, 1. Entonces así, una de las soluciones del sistema es menos 1, 2, 1, o sea, C1 igual a menos 1, C2 igual 2 y C3 igual 1, que es la que acabamos de dar como ejemplo en el anterior. Entonces así nos muestra que el sistema tiene infinitas soluciones con esa forma de Python para resolver, pero también nos muestra otras. Nos dice que null space devuelve una base del espacio de soluciones
y cada vector representa una solución independiente. Este concepto de base lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiere decir es como que este vector nos dice cómo son todas las soluciones. Él mismo es una solución y el doble de esta también es solución, el triple de esta también es solución. Todos los múltiplos escalares de esta van a ser solución. Entonces él va a ser como el generador de todas las soluciones de ese sistema. Y la solución general entonces es la combinación lineal de esos vectores que se obtengan, en este caso uno solo. Y ahora por reducción en filas o Gauss-Jordan, que lo vamos a hacer manualmente en clase, es utilizando el método ref, construyendo aquí A le junta el vector de términos independientes para hallar la matriz aumentada y aplicar el método ref para obtener la forma escalonada reducida de la matriz. Y aquí nos muestra entonces que en esa forma escalonada nos muestra que efectivamente tiene infinitas soluciones porque esta última fila quedó de ceros y que C sub 1, el coeficiente de este es igual a menos C sub 3 y que C sub 2 es igual a 2C sub 3, pasando este a sumar, escribiendo desde esta matriz el sistema equivalente. Entonces aquí y ahora nos dice que desde aquí puedes identificar variables libres, construir la solución paso a paso con el tablero, y ahora otra resolución numérica con NumPy que nos da otra opción, y es que en NumPy usted puede, otra vez le entrega la matriz de coeficientes y él la descompone en SVD, hace descomposición SVD, y entonces con el método SVD aplicado a esa matriz de coeficientes, y después calcula el vector asociado al valor singular más pequeño. Entonces teniendo en cuenta entonces que si él halla el vector asociado al vector singular más pequeño, tiene que ver con el espacio nulo de la matriz. Entonces aquí lo corremos, aquí lo vamos a poner en el lenguaje y no lo resuelve y nos dice que este es el vector que encontró, menos 0.4, menos 0.81 y menos 0.4. Creo que si dividimos por todo este vector, vamos a obtener aquí un 1, aquí un menos 2 y aquí un menos 1. Y si dividimos por menos vamos a obtener entonces aquí un menos 1 y aquí un 2 y aquí un 1, obteniendo la solución original. Entonces aquí nos dio también un vector generador que es un múltiplo escalar del vector anterior, y este ya lo borramos acá. Aquí nos da unos comentarios sobre que la clave conceptual es que el último vector dbt genera el espacio nulo y es una solución aproximada pero muy útil en ciencia de datos con esta descomposición SVD de la matriz de coeficientes, que esa descomposición la veremos ojalá al final del curso con mayor profundidad. Y ahora ya nos dice que para la verificación nos da este código para, dada la matriz A, multiplicarla con el operador arroba por null de 0 y él nos da el vector 0, es decir que null de 0 si es solución. Podemos verlo aquí, es el null de 0, que es el primer vector de ese conjunto, que es menos 1, 2, 1, efectivamente solución del sistema. Y
y aquí ya nos dice que o haciéndolo con NumPy, aquí haciéndolo con NumPy, entonces nullvec multiplicado por a nos da también el vector 0, porque eso es una muy buena aproximación al 0. O sea, aquí lo hizo numéricamente y aquí arriba simbólicamente. Null de 0, porque null, cuando la creo aquí arribita, cuando la creo aquí muy solito, borremos esta parte, en esta parte, cuando creo al null de 0, sobre esta otra, aquí creo a null con SymPy, un cálculo simbólico. Aquí fue todo con SymPy. Entonces, con SymPy él halló el espacio nulo utilizando el método nullSpace de SymPy. Entonces, null es para cuando lo hizo con cálculo simbólico y nullvec con cálculo numérico. Y ya aquí entonces nos dio pues lo que se debía dar el vector 0 o un número muy cercano, y la interpretación matemática es que el sistema es un sistema homogéneo, como hemos dicho, que tiene soluciones no triviales. Entonces el determinante de la matriz de coeficientes es 0 y el conjunto de solución es un subespacio vectorial de R3, y en este caso es una recta que pasa por el origen, el espacio solución. Y para representarlo en clase nos sugiere resolver simbólicamente, pasar a matriz, interpretar el espacio nulo y conectar con la descomposición SVD y aplicaciones reales. Ya nos da otras opciones, como escribir la solución general de manera explícita, hacer una visualización 3D del espacio solución y convertir esto en una actividad guiada para los estudiantes. Entonces, y aquí también esto de graficar el espacio solución también lo voy a incluir acá. Entonces, el conjunto de todos los vectores múltiplos de este. Entonces, acá, cuando decimos esto, esta solución, vamos a graficar esa solución. Entonces, voy a poner graficamos la solución del sistema con Matplotlib. Entonces, aquí decimos dame la gráfica de el espacio solución. Con Matplotlib, que va a ser nuestra librería científica de visualización. Y aquí ya nos da aquí otra vez el cálculo, aquí el vector, parametrización, es con ese vector todos los múltiplos van a ser el conjunto de solución CDT, o en realidad nos lo escribió como una función de t al espacio solución, una función vectorial, y la gráfica del espacio solución entonces nos lo muestra acá. La tomamos y él lo hace con grafical, lo hace con Matplotlib. Miremos acá cómo no lo hace, y mire que en 3D nos trata esa recta solución, o sea que ustedes ven ahí, y que pasa por el origen. Entonces, bueno, pues incluyele los ejes coordenados, incluyele a esta visualización los ejes coordenados
realízala también con Plotly, porque así nos va a permitir entonces también girar esa recta para verla de manera interactiva. Entonces aquí no, la gráfica ya la actualizamos. Vamos a ponerle aquí control menos W y miren que ya no la hace con los tres ejes coordenados, y aquí ya vamos a ponerla con Plotly, aquí ya con Plotly, y aquí se tarda un ratico y aquí ya lo está cargando. Aquí vemos la recta, buenos días, y vemos como la recta en azul y los ejes coordenados, y que pasa por el origen, que está bien resaltadito en rojo. Ahí ya tenemos entonces la solución, y hemos clarificado que ese conjunto que nos habían dado era LD. Entonces ahora sí, aquí vamos para el siguiente ejemplo. Y aquí ya viene el otro ejemplo. Aquí lo vamos a poner resaltadito más grande, y es que en el espacio de los polinomios sea el conjunto B igual a el que tiene estos polinomios, menos 1 más x2, 2 más x y x2. Entonces ahí la pregunta es si B es LI o LD. Entonces otra vez planteamos la ecuación: C veces el primer elemento más C 2 veces el segundo elemento más C 3 veces C sub 3 veces el tercer elemento, igualado al vector 0 de P2, que es el vector que es un polinomio de coeficientes todos nulos, 0 más 0x más 0x2. Entonces vamos a ver cómo son esos coeficientes, porque si son necesariamente todos 0, el conjunto será LI, y si al menos uno de ellos es diferente de 0, pues el conjunto será LD. Entonces empecemos con la propiedad distributiva: C por cada uno de estos dos, C sub 2 por cada uno de estos dos, y C sub 3 por x2. Y así nos queda esta nueva ecuación. Luego sumamos términos semejantes, y si nos queda el término independiente, que nos va a dar menos C1 más 2C2, el término lineal C2 por x, y el término cuadrático C1 más C3 por x2, igualado a este polinomio de coeficientes de grado 2 de coeficientes nulos. Y aplicando el principio de igualdad de polinomios, el término independiente de este polinomio de la izquierda es igual al término independiente del polinomio de la derecha. Es decir, que C1 más 2C2 es 0, aquí lo pusimos, que C2 es 0, y que C1 más C3 también es 0. Así nos queda este sistema homogéneo en las variables C1, C2, C3. Pero ya explícitamente tenemos que C2 es 0. Y si C2 es 0, reemplazas aquí y te obliga a que entonces, si esta suma con C2 igual 0 es 0, es porque C1 también es 0. Y si C1 es 0, esta tercera también nos dice que C3 es necesariamente 0. Entonces así B es LI. Entonces así concluimos de que C1 igual a C2 igual a C3 es 0, de donde, por definición, B es LI. B es LI o linealmente independiente. Ya mostramos un conjunto linealmente independiente A de vectores de R3 y un conjunto de polinomios de P2 que es LI. Un conjunto LD y un conjunto LI. Y ahora las proposiciones. Entonces, dos vectores en un espacio vectorial B serán LD si solo si uno de ellos es un múltiplo escalar de otro. Entonces, si tienen solo dos vectores en un espacio vectorial, ellos serán LD si uno es un múltiplo escalar del otro. Aquí lo vamos a poner a editarlo mejor. Y todo conjunto que tenga al elemento como elemento al módulo del espacio vectorial va a ser LD. Entonces, si el conjunto tiene al vector nulo, ya el conjunto es LD.
y que todo conjunto unitario cuyo elemento no sea el módulo es LI. Y veamos ya la interpretación geométrica de la dependencia lineal en R3. Aunque aquí te pongo como tarea justificar estas afirmaciones. Entonces aquí vamos a poner que justifiques tarea, justifica esta afirmación. Y así para las otras. Entonces para esta también que justifiques esta y esta. Y yo aquí ya te acompaño en el cómo lo haces. Si dos vectores en un espacio vectorial uno es un múltiplo del otro, porque eso es LD, porque eso se escribe que uno es un múltiplo del otro, escribe la ecuación y después despeja, pasa al todo el lado izquierdo todos y tiene que uno, el segundo, un espacio vectorial. Es un múltiplo escalar del otro, es alfa veces un B2. Cuando decimos múltiplo escalar es porque alfa es diferente de 0. Entonces, con alfa diferente de 0, aquí lo ponemos alfa diferente de 0. Entonces, mire que si pasa o suma ambos lados menos alfa B2, entonces me queda a un lado, bueno, B2 es igual a alfa veces B1, entonces te va a quedar menos alfa B sub 1 más B sub 2 igual a 0 al vector 0. Y mire que entonces eso así hace que el vector 0 se pueda obtener como combinación lineal de B1 y B2, en la que en este caso los dos escalares son diferentes de 0. Entonces eso hace que entonces B1 y B2, el conjunto formado por B1 y B2 es LD. Entonces así B sub 1, B sub 2 es LD. Ese conjunto formado por ellos, esto lo ponemos entre llaves, es LD. Entonces así mostró una de las vías de que si uno es múltiplo escalar del otro, entonces ellos son LD. Pero en realidad, leyendo de arriba para abajo, tienes una vía del razonamiento en la equivalencia, y de abajo hacia arriba tienes la otra vía. Más o menos. Pero al menos esta como justificación. Aquí le ponemos el backslash alfa. Yo le voy a poner aquí que este es el razonamiento en una vía. Entonces que este es el razonamiento de derecha a izquierda. Entonces lo ponemos aquí como el que está de derecha a izquierda es left arrow. Pero para que nos quede grandecita la flecha le ponemos mayúscula aquí. Nos dice que ese es el razonamiento hacia la izquierda. Y así te dedicas a todas las otras dos haciendo las tareas. Aquí le pongo lo que es título. Y ahora vamos a la interpretación geométrica de la dependencia lineal en R3. Es en el espacio, en R3, en el espacio de las tripletas de números reales, vamos a tener varias propiedades. En la interpretación geométrica, miremosla aquí en el libro, si ve que me faltó aquí para dejarlas de este módulo 4. Entonces aquí de este módulo 4, el que estamos tratando, vemos ya los ejemplos, el del polinomio también, las proposiciones y la interpretación geométrica. Entonces aquí nos dice que si tengo V y W vectores LD en R3,
Entonces existen escalares C1, C2 y C3, no todos nulos, tales que el 0 se puede obtener como combinación lineal de ellos, no todos nulos. Y suponga que C3 es el escalar que no es nulo. Entonces, despejando W, le va a quedar que W es combinación lineal de U y B. Entonces, el que tres vectores de R3 sean LD hace que al menos uno de ellos siempre sea combinación lineal de los otros, al menos uno de ellos. Y otra de las cosas es que ellos, si son LD en R3, entonces son coplanares, es decir, hay un único plano que los contiene a los tres. Entonces aquí lo muestran es como haciendo el producto escalar de W con el producto cruz de U y B, y te da 0. Entonces eso hace que muestre que todos están en un mismo plano, porque U cruz B da un vector perpendicular a U y a B, y si ese vector perpendicular a U y a B en producto escalar con W también da 0, es porque el vector producto escalar de ellos es perpendicular no solo a U y B, sino también a W. Entonces existe un vector perpendicular a los tres, es decir, ellos todos tres están sobre el mismo plano. Están sobre el mismo plano. Entonces, esta partecita me encantó, esa interpretación geométrica. Entonces aquí la vamos a irla incluyendo en nuestro módulo. Pues aquí vamos a poner eso aquí en esta para ir completando las notas en nuestro cuaderno, las notas editadas en el cuaderno Júpiter. Utilizando esos productos, y así nos hace que tengamos que recordar el producto escalar de geometría vectorial y el producto vectorial que tanto vimos. Y aquí ya nos dice que también veamos luego, ya después de eso, esas son las propiedades, y aquí nos recuerda que recordemos que tres vectores del espacio son coplanares si solo si su triple producto es igual a 0. Tres vectores son coplanares si el producto de uno de ellos, el producto punto con el producto cruz de los otros dos, da 0. Ahora, aquí nos da una pregunta de por qué U cruz B y B U cruz B son iguales a 0. Recuerden por qué. Es que ese es un vector perpendicular a U en particular, el producto cruz. Luego, si ese es un vector perpendicular a U, en producto punto con U da 0. De igual manera para este. Y en conclusión, si U y B y W son tres vectores LD en R3, ellos van a ser siempre coplanares. Y ya nos dice es que si será cierta la recíproca de esta implicación, que si son coplanares, entonces son LD. Es decir que si ellos son tres vectores coplanares en R3, entonces son LD, y eso es verdad. Y se pone como tarea para que lo trabajes. Entonces aquí lo voy a dejar también para las notas al final, antes de las propiedades. Y ya en las propiedades, el primer teorema 1 nos dice que un conjunto de n vectores en Rm, ya en el vector en el conjunto el espacio vectorial de las m tuplas, si tengo n vectores en el espacio vectorial de las m tuplas, ese conjunto va a ser LD si tiene más vectores que la dimensión. Si tiene n vectores con n mayor que m, es decir, si tiene más vectores que el número de componentes de cada uno de los vectores de ese espacio. Eso, entonces, es una propiedad. La demostración no nos vamos a fijar tanto en ella, y un corolario de eso es que un conjunto de vectores LI en Rn contiene a lo sumo n vectores, porque si tenemos más vectores que la dimensión, ya el teorema nos dijo que eso va a ser LD. Por lo tanto, para que un conjunto sea LI, tiene que tener NRN, tiene que tener a lo sumo n vectores. Y el teorema 2 nos dice que si tengo una matriz A
de orden m por n, entonces las columnas de A consideradas como vectores serán LD si solo si el sistema AX igual 0, el sistema homogéneo definido por A, tiene soluciones no triviales, no solamente la solución 0. Entonces así, una matriz, dada una matriz, sus columnas van a ser LD si solo si el sistema homogéneo definido por ella tiene soluciones no triviales. Y el teorema 3, si tengo n vectores en Rn, B1, B2 hasta Bn, y una matriz de n por n, cuyas columnas son esos vectores, entonces esos vectores son LI si solo si la única solución del sistema homogéneo de x igual 0 es la trivial. Y el teorema 4 es, si A es una matriz de n por n, entonces el determinante de A es diferente de 0 si solo si las columnas de A son LI. Eso siempre para matrices cuadradas. Y el teorema 5, que todo conjunto de n vectores LI en Rn genera Rn. Entonces todo conjunto de n vectores LI en Rn genera Rn. Si tengo n vectores linealmente independientes en Rn, eso genera a todo Rn. Y aquí ya nos muestra la demostración, que no nos vamos a fijar tanto en ella. El teorema 6 es que si ese es un conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn, subconjunto de un espacio vectorial B, ese será LD si solo si existe al menos un vector de S que pueda expresarse como combinación lineal de los demás. Es decir, que hay uno que depende de todos los demás. Es dependiente, el conjunto es LD, o linealmente dependiente, si al menos un vector depende o es combinación lineal de los demás. Y la observación es que si un conjunto es LD, si un conjunto es LD, que sea linealmente dependiente, genera un espacio vectorial B, el conjunto que resulta de eliminar en S a un vector que sea combinación lineal del resto, también va a generar el mismo espacio vectorial B. Entonces, eso nos dice que entonces así un conjunto LD se puede reducir al mínimo hasta tener un mejor generador del espacio vectorial. Lo puede ir renunciando. Aquí le dan un ejemplo. Si tengo un conjunto de vectores B1, B2, B3 y B4 en R4, que sean estos, y sea W el generado por ese conjunto S de 4 vectores, como aquí en este caso el cuarto es la suma de B1 y B2, o sea, es combinación lineal de los vectores de S, de dos de los vectores de S, entonces el generado por el nuevo conjunto S1, B1, B2 y B3 es el mismo, nos genera el mismo W, es decir, que si a estos 4 vectores le quitamos el vector 4, que es combinación lineal del resto, pues nos va a seguir generando el mismo espacio. Y aquí quedan los ejercicios en los que inicialmente te pide que muestre por inspección que el conjunto dado es LD. Entonces, miren que aquí demuestran a U1 y a U2 vectores de R2. Y miren que U2 es menos 4 menos 6 y U1 es 2, 3. Y mire que si A2, 3, este vector lo multiplico por menos 2, me da este. Entonces así, si uno es múltiplo escalar del otro, el conjunto es LD, como vimos antes. Y en este 5, 2, 3, 0, 3 menos 1 y menos 1, 4, 0 y 5, 7 menos 2 en R3. Hay que ver por inspección si son LD. De pronto si por inspección, por observación, vemos por ejemplo si uno es la suma de los demás. Entonces miremos a ver si este 5, 7 menos 2 que tiene componentes más grandes se obtiene de la suma de los demás. Miremos que pues 5, 2, 3, pues si 5, 0 veces este, habría que trabajarle bastante hasta que podamos acomodar y ver que efectivamente ese también es LD, este conjunto de 4 vectores de R3. Ah, bueno, en realidad la cardinalidad nos lo dice, porque estamos en R3, y recuerde que si tengo 4 vectores en R3, es decir, tengo más vectores que la dimensión, eso es LD. Entonces, este es por el teorema que nos dice que si tenemos más vectores que la dimensión, entonces el conjunto será LD. Y así haces con los demás.
y se va hasta 28 ejercicios, en el que en el último te pide que si U y B y W son tres vectores coplanares en R3, demuestre que ese conjunto es LD. Entonces, ya hemos visto en un teorema, en la interpretación, de que vectores coplanares en R3 son LD. Esa hay que hacer en la demostración, escribirla bien. Y así ya tenemos la presentación entonces del módulo 4 en este curso de álgebra lineal para formación de ingenieros agropecuarios en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.